Sí, licenciado. Ok. Como esto yo se los trasladé a ustedes para que le sacaran fotocopia. Esta es una guía, como les manejé, una pequeña guía, una guía que ustedes obviamente pueden profundizarla, pueden mejorarla, pueden determinar pues que alguna cosa le puede faltar, cómo la pueden mejorar, pero esta es una guía de una primera declaración que recordemos que se fundamenta en el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal. En la primera parte, pues el juez se constituye en la sala de audiencias. Ahí es donde el juez manifiesta que se programó, se constituido una sala de audiencias, el día y hora se programó la siguiente audiencia, primera declaración, se hace constar que la presente audiencia está siendo grabada, Después viene la verificación de las partes. El juez verifica la presencia del fiscal, la presencia del querellante, el actor civil, del defensor, del sindicado. Sindicado porque solo está siendo sindicado, ¿verdad? Y después se dan las advertencias preliminares que son muy importantes, donde el juez le advierte que el objeto de esta audiencia, recordemos que estamos hablando muchas veces con personas que es primera vez que tienen estos problemas, no desconocen mucho el desarrollo y el por qué lo llevan con el juez. Entonces el juez le tiene que hacer saber el objeto del cual es la audiencia, y después le manifiestas garantías constitucionales que él no está obligado a declarar ni contra nadie, y que si declara no le va a afectar, y si no declara no le va a afectar en absoluto el desarrollo de todo el proceso. Dentro del desarrollo de la audiencia, pues ahí entramos ya a lo que es el artículo 81 de su Código Procesal Penal. El 81 nos señala todas las preguntas que hay que hacerle al sujeto para individualizarlo, para que ya el proceso ya subsuma directamente con palabras de él todas esas preguntas que se establecen en el artículo 81 de su Código Procesal Penal. Ya después viene lo que es la imputación. Imputación. Si nosotros miramos el artículo 82 del Código Procesal Penal, y yo se los dije la vez pasada, y habla de intimación. Es una situación, no es correcta la intimación, porque la imputación es lo que le corresponde al fiscal. El fiscal le hace saber al sujeto, le pone al sujeto y al defensor el conocimiento del hecho por el cual está queriendo ser vinculado a un proceso penal. Entonces, esa es la imputación. Dentro de la imputación, vamos a ver de un momento, existen tres fases. Una fáctica, que son los hechos; una probatoria, que son las evidencias que se tengan, los elementos que se tengan, porque esos elementos fundamentalmente tienen su finalidad, es provocar en la mente del juzgador la probabilidad, porque aquí no se juega ni con certeza negativa ni con duda. Cuando hay duda, o no digamos certeza negativa, ahí lo que procede es la falta de mérito. Entonces, si el fiscal lleva a cabo una imputación, es porque tiene fundamentos racionales que hagan creer que la persona sí participó en el hecho que se les indica. Entonces tiene que convencer al juez, y ahí viene con base en las pruebas, con base en las evidencias, el fiscal se hace una idea de cómo fueron los hechos. Entonces, en toda imputación hay una base fáctica, una base probatoria donde están los elementos, y una base jurídica. Esto es diferente a la intimación. La intimación se debe de entender no como imputación, porque la imputación la hace el fiscal, pone en conocimiento los hechos por los cuales, de los hechos que se tienen,
y se establece la posibilidad de participación del sujeto imputado. La intimación es el acercamiento, es un acercamiento que el juez hace de los hechos imputados al sindicado o al imputado ya en este caso. Es lo que dice el 9. Se le consulta, el juez le consulta al imputado si entendió, si comprendió la imputación. Hay unos juzgadores, creo que con mucha más humanidad, es que después de escuchar la imputación del fiscal, como el fiscal hace uso de herramientas legales, de terminología jurídica a veces muy profunda, entonces a veces el juzgador se toma la tarea de acercarle esos hechos jurídicos, ese tecnicismo jurídico al imputado. El fiscal le hace valer determinados hechos con un tecnicismo de abogado. Entonces viene el juez y ya con palabras sencillas le dice al imputado: señor imputado, tal como hace valer el Ministerio Público, a usted se les indica, se les señala, se cree que usted participó en una sustracción de dinero de tanta cantidad al banco. ¿Comprendió usted el hecho? Sí, señor juez. Esa es intimación. Acercarle toda esa parafernalia jurídica a un hecho más entendible al imputado. Eso es intimación. Lamentablemente, el que redactó esto creo que confunde lo que es imputación e intimación. Imputación la ejerce el fiscal. Imputa, señala los hechos. El juez intima, le acerca los hechos imputados al imputado, al procesado. Entonces, volviendo al tema de la imputación, está la base fáctica de la imputación, donde señalan ya los hechos, todos los hechos comentados, pero también está la base probatoria, donde están esas evidencias. Y al final, lo jurídico puede ser, ahí ustedes pueden jugar primero los hechos, después lo jurídico, después lo probatorio, o primero los hechos, después lo probatorio, después lo jurídico. Es una cuestión de cómo querer realizar la imputación. Pero lo importante acá es que solo deben de señalar evidencias y llevarle al juzgador evidencias documentadas hasta ahí. Pero no van a llevar los testigos, no van a llevar los camiones, no va a llegar lo que nos tenemos acostumbrados de escuchar toda la interceptación de las comunicaciones. Esto no es debate, como ya se los he dicho en múltiples oportunidades. La primera declaración no es un debate. La primera declaración no es de contrarrestar las pruebas, porque todavía no son pruebas. Pruebas estas están en el debate, ya todo documentado, ya con diversos análisis técnicos de peritaje, ya entra como prueba. En esta primera declaración, nada que ver. Lo que pasa es que nos tienen mal acostumbrados a escuchar después de los hechos. Para probar los hechos, señor juez, vamos a poner las intercepción de las comunicaciones de tal fecha a tal fecha, y puede pasar días como nosotros escuchamos. Eso no es correcto. Ni tampoco ir a traer el camión, ni tampoco ir a traer los testigos, no. Para eso se documenta. El fiscal debe de documentar. Cuando usted entra a una primera declaración, o cuando una persona en flagrancia entra a primera declaración, previo a entrar a la sala de audiencias de primera declaración, se resguarda, y mientras tanto está el auxiliar fiscal
escuchando a los agentes captores. No solo es la prevención policial como antes era. Antes solo con la prevención policial el juez hacía maravillas. Hoy no. Hoy la prevención policial es un simple documento base. Pero lo más importante es que el fiscal le lleve al juez y obviamente a los defensores o al defensor, le lleve la copia o las declaraciones de los agentes captores donde señalan los motivos por qué lo capturaron, qué circunstancias se dieron en la captura, todo eso, qué elementos encontraron en la captura. Si tuvieran testigos de cargo o descargo, no importa, también mandarlos a llamar y que ahí se haga el acta hasta ahí. Pero no presentarlos a la primera declaración. Si se tienen audios, pues solo documentar los audios que se tienen en los audios están documentados y de lo más relevante se le puede dar un resumen, algo sucinto al juez como evidencia y se le pasa en acta lo mismo al defensor. Entonces, lo que se quiere es que el juzgador en el momento que resuelva si liga o no liga proceso, liga porque tiene esas evidencias. Esas evidencias se componen de 2 actas de declaración de los 2 agentes captores, un acta donde establece de la declaración de un testigo, unas fotografías, unos videos, unos audios documentados en tales actas. Hasta ahí. Con eso el juzgador ya puede tener la probabilidad de participación. Recordemos que en la primera declaración lo que importa según el quantum probatorio es la probabilidad de participación, no certeza de participación, solo probabilidad. Ya usted como juzgador le presentan la prevención policial, le presentan la declaración de inocentes captores, le presentan una declaración de un testigo, le presentan un álbum por ahí, perdóneme. Ya con eso usted tiene cierta probabilidad de que el sujeto sí participó en el hecho que la fiscalía le imputa. Y después de la imputación, pues ya como manifesté, el juez le pregunta si comprendió la imputación. Ahí viene el tema de la intimación. Y después le pregunta si quiere declarar o abstenerse. Declarar que si se abstiene de declarar esto no va a ocasionarle ningún perjuicio durante el proceso. Eso es lo que hay que recordárselo siempre. Entonces es ahí donde él decide si declara o no declara. Ahí ya viene la estrategia de la defensa. En muchas ocasiones se recomienda que no declaren porque no tiene no suma. Al contrario, puede restar porque si declara un imputado, del momento en que declara, ya empieza la interrogación. Salvo hay cosas, hay circunstancias que sí ameritan que declaren. Por ejemplo, cuando el imputado está claro que él nada que ver y quiere expresarse libremente, pues lo puede hacer. Por ejemplo, un muchacho que le agarró la tarde por estar yendo a ver a su novia y cuando sintió eran las 11:30 y entonces sale corriendo porque tiene que ir temprano a su casa y ya a altas horas de la noche y resulta que por andar corriendo lo detiene una patrulla. Y en ese momento, pues la patrulla, en sus famosas negociaciones, ustedes ya sabrán, pues le dejan ahí una bolsa de crack o lo que sea y por eso lo detienen. Imagínense, en ese momento el muchacho debe estar explotando de rabia porque eso jamás fue así. Entonces, es ahí donde también es importante el aspecto psicológico del juez, porque ahí lo que se quiere es convencer al juez. En el caso de la defensa, pues certeza negativa. Y en el caso del MP, pues esa probabilidad de participación. Y después ya viene todo aquello que hemos criticado, las partes que se componen en la primera declaración, que no lo digo yo, eso lo exige el artículo 82 a raíz de una reforma. Y después
el juez le da la palabra a cada una de las partes para ver si se determinan ligarlo o no ligarlo al proceso. Cada una de las partes tendrá su exposición del por qué es necesario ligarlo, porque en la imputación quedó manifiesto tales evidencias, y hoy, pues en este momento, después de escuchar al procesado, coincide exactamente con las evidencias, por lo que se solicita al señor juez que se ligue al proceso, al señor foro natal. Viene la defensa, va a decir que no, porque existe una contradicción, las actas aquí no están correctas, cualquier cosa, ¿no? Y después el juez tiene que decidir si lo liga o no lo liga a proceso. Si no lo liga a proceso, pues ahí termina la primera declaración, ¿no? Ahí termina, es una falta de mérito, porque ahí hubo una certeza negativa, entonces lo liga a proceso. Ahora, si lo liga a proceso, se viene la otra fase para ver si se otorga una medida sustitutiva o no. Recordemos que las medidas sustitutivas tenemos en el 264 un listado de delitos que no se puede otorgar por ninguna forma una medida sustitutiva. Hoy día han habido ciertos jueces y ciertas salas valientes, muy valientes, porque en esos delitos donde el legislador le prohibió al juzgador medidas sustitutivas, cosas que no debe ser así, hay unos jueces y unas salas que están otorgando medidas sustitutivas por razones de humanidad, lo que platicamos el jueves pasado, por razones de humanidad. Y eso me parece bien, porque una persona ya con enfermedad terminal o con una avanzada edad, ya no están pensando en, imagínense, los fines del derecho penal, los fines de la pena. El artículo 19 de la Constitución ya no tiene razón, y tampoco el mismo proceso penal, porque se supone que lo que tiene que evitar para no darle una medida sustitutiva es peligro de fuga o la obstaculización a la investigación. Y recordemos que a esa etapa lo que menos quieren es entrometerse en esto. Ellos más quieren entrometerse para sí mismos, para sobrevivir. Y no digamos como fines de la pena y fines de derecho penal. Recordemos que es eminentemente preventivo, ahí entra la prevención especial, y ya un sujeto en esas situaciones ya no produce ningún efecto en la pena. ¿Hasta qué punto puede ser necesaria la pena? Pero por razones de humanidad me parece genial. Y no digamos aquella sentencia famosa que les mencioné de México, donde ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene prohibido que existan penas, que existan prisiones preventivas oficiosas, que espero que más temprano que tarde ya Guatemala haga eco de esa sentencia, que es muy importante, porque debe ser el juez el único. Aquí, para eso está este debate para debatir si es necesaria una prisión preventiva o no. Pero aquellas que tienen ya la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva legal, ya no tiene razón de ser este debate, ¿verdad? Porque ¿para qué? Si tiene prohibido directamente por el legislador. Pero ahí está en el Código Procesal Penal esas 3 etapas, y al final, después de la discusión, viene el juez y tiene que ver, resuelve si una medida sustitutiva o no hay medida sustitutiva. Después, otra vez la participación de las partes para ver si el plazo para la investigación, y ahí la resolución del juez. Lo interesante de esto es que de una vez queda fijado la fecha del acto conclusivo que debe presentar el fiscal, y de una vez día y hora para la audiencia en la fase intermedia. Eso me parece genial, eso sí me parece genial. Pero, como ya se los he repetido, una audiencia primera declaración debe ser lo más sencillo, no sin tanto formalismo, que a la larga afecta enormemente el proceso, el diligenciamiento del proceso. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que hacer. Y por eso
les presento un bosquejo de lo que puede darse una primera declaración. Ustedes pueden mejorarla, ustedes pueden desarrollarla como ustedes quieran. Después finaliza la audiencia y de una vez les coloqué esto, ya se los trasladé en fotocopia el jueves pasado como una guía. Entonces, una guía. Después ya se tiene la guía de resoluciones, que eso el que es juez lo tendrá que resolver oralmente. En cada una de las etapas, si liga a proceso penal, ahí está una base. Perdón, jóvenes. Una base. Perdón. Salud. Perdonen. Una base para ligarlo a proceso penal, una base para resolución de unas medidas sustitutivas. Todo eso con base en lo expuesto por el fiscal, con base en lo expuesto en la defensa, el juez toma lo que considere oportuno en esa misma audiencia de una vez. También se tiene una resolución, si decide en lugar de una medida sustitutiva, pues una prisión preventiva, o una base de una resolución ya también en la parte final del plazo para la investigación. O sea, cada uno de los 3 pasos de la primera declaración tiene que emitirse una resolución. Vuelvo a insistir, esto es una base. Ustedes la pueden ampliar, ustedes se pueden dar un paquetón porque hay jueces de jueces, hay jueces que al espectáculo, hay jueces que les gusta hablar fuerte, hay otros jueces más recatados, de todo hay, como dicen en la viña del Señor, pero son lo básico que ustedes pueden tener en su práctica de la primera declaración. Bien, esto ya se los pasamos, ¿verdad? Ya lo tienen ustedes. Ahora voy a darles unas diapositivas. Estas diapositivas que vamos a ver ahorita, se las voy a trasladar a las personas que tengo registradas. Aquí está la teoría del caso, no sé si lo miran. La teoría del caso. Sí, licenciado. Bien, esta es una diapositiva que en su momento lo hice para jueces. Que todo juez, incluyendo fiscal, defensor, debe de armar su propia teoría del caso. Y la propia teoría del caso, por lo que era hecho por cualquier prevención policial que se tenga, la teoría del caso básica, obviamente, es la del Ministerio Público, porque ellos son los que tienen, dentro de la sala de audiencia, son los primeros que tienen el caso a su conocimiento. Y es la primera hipótesis que se la plantean al juez, y después el juez escuchará la hipótesis del defensor y ya el juzgador se hará su propia teoría del caso. Todo tiene que haber los elementos fácticos, probatorios y jurídicos, siempre. Yo creo importante los que tengan posibilidad, acudan al juzgado de turno, o a Maina, o al otro que hay de ahí de niños. El juzgado de turno está aquí en la Torre de Tribunales para ver todo ese proceso que los viernes saturado, ahí para que ustedes vayan a disfrutar en lugar de irse a echarse su champuradita a la zona 4, zona 9 o por ahí, vayan a echarse un colacito. Y si van con su novia o novio, pues mejor váyanse. Mirate, vamos a conocer el juego de turno. Ustedes, como son estudiantes, pueden ingresar sin ningún problema. Vayan a ver lo que es el juzgado de turno. Y ahí van a ver una primera declaración. Y van a ver cómo es que el fiscal, después que la persona entra, y los fichajes que hace la Policía Nacional, después los agentes captores tienen que acudir al MP, que ahí está todo concentrado. Ahí está una agencia del MP, la agencia de primeras declaraciones, y ahí es donde le van a tomar la declaración a los agentes captores.
Si hay testigos, le toman la declaración a los testigos. Y si hay fotografía, le toman el acta a las fotografías, a videos, interceptación de comunicaciones, todo se levanta en acta. Y esa acta o toda esa documentación, por el principio de comunidad a la prueba, se la tiene que enviar al defensor, a la defensa, para que la defensa en la audiencia de primera declaración tenga todo y cada una de las herramientas las que tiene acceso la fiscalía. Y en el momento de la imputación le tiene que proporcionar al juzgador también las copias de todas las actas que ella tiene levantadas. ¿Por qué? Porque son evidencias, porque no son pruebas. No, aquí no estamos en la primera declaración, y lo vuelvo a repetir, como un debate. Lamentablemente, y se lo comenté la vez pasada, lamentablemente en el ojo, en la memoria del ciudadano guatemalteco, imaginamos aquel avioncito, imaginamos los 3, 4, 6 días o 10 días que pasaron reproduciendo los audios. Eso no es eso. Los audios se tienen que reproducir en debate, en sentencia, allá en el juicio tienen que reproducir los audios. Por muchas razones. Primero, porque el único lugar donde se presenta y desarrolla la prueba es en el debate. Todas las etapas previas, ¿no? Son indicios, nada más, son indicios. En debate ya son pruebas. Primero, es el lugar para desarrollar presentación y desarrollo de pruebas. Segundo, ya cuando se presenta en el debate, evidentemente ya van los análisis técnicos, ya hay análisis de peritos, los que garantizan y determinan a quién pertenece esta voz, a quién pertenece esa firma, a quién pertenece esa ojiva, a quién pertenece el vehículo, a quién pertenece la pistola. Ya con pruebas, ya está todo certificado. Pero aquí, dígame, ¿qué es certificación? Aquí no hay nada de certificación. Entonces, perdón, jovenazos. Ya, es que me asusté porque aquí dice batería se está agotando, pero no la tenía conectada, lo siento, no tenía conectado esto. Entonces, la prueba únicamente en debate. Acá en la primera declaración son solo indicios, y los indicios se presentan como tal, con actas nada más levantadas que van a fortalecer esa base fáctica pronunciada por parte del fiscal. Finalidad de la teoría del caso, esa es una idea básica y subyacente de lo que podrá realizarse en todo el proceso. Es lo básico que se presenta, es lo básico. Característica de la teoría del caso, pues debe ser sencilla, lógica. Lo lógico es muy importante, esa hilación lógica que tiene que hacer el fiscal y el mismo juez para hacer su teoría del caso. Debe ser flexible, porque se va flexibilizando. Recordemos que ahorita no está nada aprobado. Hay cosas que pueden surgir en el camino, pueden agravar las circunstancias, pueden atenuar las mismas. Entonces debe ser flexible. El objeto de la teoría del caso, aquí les manifiesto la teoría del caso fiscal, pues es obviamente la tesis acusadora, la defensa es la antítesis, el juzgador pues es la visión más imparcial de los hechos que se le señalan al imputado. Particularidad de la teoría del caso, pues se debería por parte del juez, dentro de la primera declaración, hace ese tema de la teoría del caso para llegar a una conclusión judicial. Cuando hablamos del quantum probatorio, es lo que yo siempre les he dicho, y además se los recalqué en clases presenciales, que en la primera declaración, si hay una certeza negativa, usted está claro como juez, esto está claro que él no fue, pues tiene que ser la falta de mérito. Si hay duda, pues también falta de mérito, que es una duda. La duda favorece todos lo sabemos, la duda favorece probabilidad de lo que se busca. Ojo, aquí no
se busca certeza, aquí se busca probabilidad. Hay una probabilidad de participación, una probabilidad. ¿Cómo el juez determina esa probabilidad? Con los elementos probatorios que le presenten, no que le desarrollen, es que es un tema muy importante, no que le desarrollen los elementos probatorios, solo que se los presenten y les hagan algo de relación, por supuesto. Tenemos las actas de los agentes captores que manifestaron en una forma congruente esto y esto y esto y esto. Tenemos un álbum de fotografías, aquí están ya presentadas, señor juez, con la certificación correspondiente. Tenemos unos audios que también están certificados y en las actas narran extractos más importantes, 3, 4 extractos más importantes, donde determinan que efectivamente el sujeto sí participó en el hecho. Hasta ahí, hasta ahí. No le vamos a poner 6 horas para que usted escuche, no estamos en debate. Primera declaración. Lo que sí quiere es probabilidad. La apertura a juicio, pues ya es diferente. Ahí estamos hablando de una certeza negativa, pues sobreseimiento. Duda, no se puede emitir el sobreseimiento, no se puede emitir la autoapertura a juicio, pero es una clausura. Y el autoapertura a juicio, lo mismo. Lo que se requiere es probabilidad. Solo en el debate se requiere la plena certeza. En el debate, si hay dudas, absolutoria. Si hay probabilidad, absolutoria. Tiene que haber certeza. Eso es en debate, eso es en sentencia. Y aquí pues ya lo hemos dicho, como la base de la teoría del caso, el juez puede determinar, no solo ligar a procesos, sino también emitir una medida sustitutiva o una prisión preventiva. Ya hablamos sobre la medida sustitutiva y la prisión preventiva. Pues lo que hemos dicho, cómo elaborar la teoría del caso, aquí hay un cuadrito de aquellas famosas preguntas de quién, a quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Entonces, esto es importante tener ahí las preguntas para realizar esa estructura fáctica de esas 6 preguntas. ¿Quién? Pues, ¿quién es el sujeto activo? ¿A quién? Pues, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Cuándo? Pues, ahí los mismos agentes captores o la prevención policial lo dice. ¿Dónde? Pues, también, ¿cómo? Es ya el análisis de la tipología y el por qué es el dolo que se pueda tener en relación a la persona. La estructura probatoria, pues ya dijimos, son los elementos de investigación, y la estructura jurídica, pues ya es lo clásico, la teoría jurídica del delito. Ese es el cuadro que también ya se los pasé. Y estas diapositivas yo se las voy a trasladar a los compañeritos que tengo aquí registrados para que ellos nos tengan el favor de trasladárselos a ustedes. Aquí hay una práctica de un caso concreto. Esta la usaba estrictamente para los jueces de primera instancia en los juzgados de turno. Y esta es una prevención policial sencilla, que de verdad que hay la inmensa cantidad de procesos que ustedes pueden ver, y por eso los invito a que vayan a la torre de tribunales. En lugar de irse al cine, mejor vayan a disfrutar el tema ahí, porque es una cosa de la vida real. Realmente son las prevenciones policiales. Y en este caso se trata de una persona que lo interceptaron porque andaba con una arma sin la legalidad correspondiente. Y ahí viene la estructura fáctica, los hechos que sale exactamente de la propia prevención policial. De la propia prevención policial. Entonces, ahí está la estructura fáctica, la probatoria, pues el acta de declaración de los captores, el acta de declaración de los testigos, si hay, inspección ocultarle el arma, la declaración del imputado, pues en un momento dado, no como en el, porque puede ser que el imputado en la propia declaración acepte los hechos, puede hacer. La estructura jurídica, los elementos objetivos, elementos subjetivos, ya ustedes esto lo saben mucho más que yo porque es puramente derecho penal.
el tipo penal tiene sus elementos objetivos y elementos subjetivos. Y con eso ya usted determina qué delito, dónde está encuadrada esa conducta. La importancia del ámbito probatorio es tenerle una base al juzgador que esta persona sí tiene probabilidad de haber participado en el hecho. Aquí está el cuadrito de aquellas famosas quién, a quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Esto es importante en un caso concreto que ustedes tengan, responder esas 6 preguntas. Con eso ustedes arman su imputación, con eso la arman. Y hablando de la imputación, tenemos acá una donde ustedes, por ejemplo, como ya dijimos, es poner el conocimiento de los hechos al sujeto. La imputación debe ser expresa, concreta, clara. Es importante llenar ese cuadrito porque con ese cuadrito ustedes van a responder esas 6 preguntas mágicas. Lo importante es responder las 6 preguntas mágicas. Y ahí ya no hay pierde. Ya no hay pierde en su imputación. Ahí está lo que hemos hablado, la base fáctica de la imputación, las 6 preguntas que hay que responder para formalizar lo fáctico. La base probatoria, pues tiene usted ¿qué elementos tiene? Muchos, de hecho, hasta en el propio debate, se da que desde en el propio debate solo se tiene como prueba la declaración de los agentes captores. Eso suele pasar. Porque a veces, como es en flagrancia, a veces no se tienen más elementos. Hoy día, pues tenemos cámaras, ya la población está un poco más animada a pedir justicia. Ya hay unos métodos especiales para protección a testigos. Entonces todo eso ayuda a que la población se vaya inmiscuyendo y buscando justicia. La base jurídica de la imputación pues ya es estrictamente el derecho penal. Pasos previos a la imputación, es lo que yo les decía. Los que tengan posibilidad de ir a un juzgado de turno, vayan. Ustedes son estudiantes de derecho y los dejan entrar sin ningún problema. Van a ver todo ese encaminado desde que una persona ingresa, lo ficha la policía, le hacen ahí la prevención policial y después se la pasan al Ministerio Público. El Ministerio Público llama a los agentes captores, el Ministerio Público les levanta un acta donde ellos declaran a quién capturaron, cómo lo capturaron, por qué lo capturaron, lo que le va a servir para realizar su imputación. Ustedes pueden ver todo esto. Y después, ya cuando tengan todos los elementos, el propio fiscal le manda al defensor, ya sea de oficio o al defensor privado, todo lo que ellos pudieron recabar antes de la primera declaración. Por eso se llama pasos previos a la imputación. Y ya cuando están listos, entonces el juez ya señala hora para la primera declaración y se presentan a la audiencia. Y el fiscal pues tiene preparada ya su imputación. Muchas veces el fiscal lee la imputación. Mucha gente puede criticar esto, pero de verdad no es fácil el trabajo. Por eso es importante que vayan. No es fácil el trabajo, es un problema enorme, máxime cuando llega uno, llega otro, llegan 3, llegan 4, llegan 5. El poder fiscal y tienen que tomarles la declaración a los agentes captores. No es fácil, pero interesante ir a verlo, no solo por toda la concentración institucional que existe en el juzgado de turno, sino que también ese dinamismo que les estoy comentando, que se da, ese flujo. Y el juez, pues ya en la audiencia correspondiente decidirá ligar o no ligar el proceso a las personas. Pero estos son los pasos previos que tiene que hacer el fiscal. No es fácil, la tarea del fiscal es lo más difícil. Un día de estos estuvimos dialogando con algunos colegas, haciéndole conciencia que lo más difícil es ser fiscal,
porque se parte de cero, de la nada. Usted como fiscal le dice, mira, hay un muerto ahí. Hay cámaras, no. Hay testigos, no. ¿Cómo le hago para iniciar con algo? Ahí está lo más fácil. Hay un muerto, ahí está su cédula, ahí está bien, o su DPI, ahí está. Esto hay unos casquillos, sangre. Más, no hay nada. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil empezar de cero. Es lo más complicado. Entonces, pero es bonito. Yo realmente los invito de corazón, en lugar de ir al cine, ir ahí a pasear por ahí, váyanse a hacer un colacito a la ciudad de turno. Váyanse, de verdad, les va a encantar y van a apreciar ese trabajo que no es sencillo. Y además es parte de lo que ustedes pretenden un día hacer. Aquí pues viene ya el desarrollo, lo que hablamos y viene la fase práctica de la imputación. Pues el encabezado que yo se los proporcioné el día jueves, el encabezado que regularmente es lo que se maneja el Ministerio Público con base en el artículo 151 de la Constitución, se ejerce la acción penal, y después ya viene lo que es la base fáctica. El señor fulano de tal, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Ahí está la base fáctica. Esta es su imputación. La base jurídica, pues ya el tipo penal correspondiente, y la base probatoria, qué elementos tienen para probar esos hechos que anteriormente se le indicaron. Eso es la imputación. Recordemos que la primera declaración tiene 3 fases. La imputación, y después ver, ligar o no ligar a la persona, después discutir medidas de coerción, y por último el plazo. Para mí es demasiado formalismo, pero es lo que está. Aquí no les puedo enseñar otra cosa. Me gustaría que estuviéramos en otro país para decir, miren, la imputación se tarda en 3, 4 minutos, 5 minutos, como debe de ser, pero no. Aquí tenemos una imputación demasiado formal, una primera declaración demasiado formal, pero demasiado formal. Quizás la imputación no, sino que es toda la audiencia, primera declaración, con una formalidad que de verdad está hecha para casos pequeñitos, para casos individuales, pero no para más allá. Y la conclusión de la imputación, con base en el anterior, esta fiscalía solicita que se liga al señor por el delito de tal. Anteriormente, antes de la reforma de 2010, con esta imputación era suficiente porque ya no había más pasos. Después el interrogatorio de la persona, y después la discusión de ligar o no ligar el proceso. Hasta ahí. Hoy no, tenemos dos fases más. Ahora mismo, no sé si hay un comentario por ahí, compañeros, por favor, y pasamos a un video que les traigo de la imputación. Un video interesante, que es corta, es concreta, que eso es lo importante, una imputación concreta. Sí, doña Rosa, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Tal vez mi pregunta sea algo tonta, pero se la voy a hacer. No. Aquí dijimos, aquí no hay preguntas. Okay. En la primera audiencia, si el juez liga proceso al sindicado como defensa, ¿puede uno cambiar la decisión en esa primera audiencia o esperar a la siguiente? ¿Cómo si el juez liga proceso? Exacto. Si lo liga a proceso, en ese momento la defensa puede cambiar la decisión del juez, o tiene que esperar otra audiencia para ya entrar a debate y cambiar la decisión. O sea, usted dice cambiar la decisión de ligar a proceso. Así es. No sé si me entiende. Mire, no sé si le logro entender, pero, o sea, si el juez liga proceso
como dijimos, después de la imputación, después de la declaración del sujeto, ya viene la etapa esta de una discusión de solo ligar a proceso, solo ligar a proceso. Si el juez decide ligar a proceso y el defensor no está de acuerdo porque no está de acuerdo con la calificación jurídica, obviamente para eso está la discusión ahí. Y después de la discusión, el juez emite la resolución de ligar a proceso. Entonces, lo que realmente hace el defensor es, bueno, pues como ya está discutido, ya está decisión del juez, entonces a la semana siguiente, si quiere, o a los pocos días, puede solicitar una reforma de auto de procesamiento. O sea que sí se puede como debatir ahí al juez y decirle que está equivocado, decirle que no es así en la forma en que él está entendiendo el caso, por decir algo. Sí, mire, pues vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Desarrollo de la audiencia, individual del sindicado, dice imputación. Entonces, después de la imputación, después de la aclaración del imputado, el artículo, no artículo, sino el punto 14 dice peticiones sobre ligamiento a proceso. Aquí el juez les otorga la palabra a las partes procesales. El fiscal del Ministerio Público hará la petición que considere oportuna, donde el Ministerio Público ahí señala, con base en lo expresado, señor juez, en la imputación y el imputado, señor juez tal, con esta representación considera oportuno ligar a persona toda vez que se dan las circunstancias del tipo penal, además de todas las evidencias presentadas, tales como tal y tal y tal. Entonces consideramos, señor juez, que se le debe de ligar al proceso, al proceso al señor fundamental, porque existe esa probabilidad de participación. Bien, entonces después el juez le da la palabra al defensor. Es ahí donde el defensor tendrá que argumentar todo lo contrario. Señor juez, con base en lo declarado por mi patrocinado y también por parte de las evidencias, se hace ver que el acta son contradictorias en tiempo, modo y lugar. Toda vez que el acta dice tal cosa, en la otra acta dice tal cosa, y como consecuencia se desvirtúa esa probabilidad de participación de mi patrocinado. Además, mi patrocinado lo expresó en esta primera declaración que él acudió en tal lugar y según el acta contradictorias dicen es otro lugar. Como consecuencia, señor juez, a mi patrocinado no se le debe de ligar al proceso correspondiente porque hay una certeza negativa de su participación. Y ahí puede hablar usted mucho más. Ok, gracias, licenciado. Al escuchar ambas posturas es donde viene el juzgador y resuelve. Aquí está el punto 15. Resolución de juez sobre ligar o no a proceso. El juzgador resolverá si existen motivos suficientes para ligar o no a proceso. Ahí viene aquella resolución que ya miramos, lo que debe de tener los elementos mínimos para emitir esa resolución de ligar o no al proceso. Esto lo vamos a ver, vamos a tener el próximo jueves unas audiencias para darnos la idea de todo esto, lo que estamos viendo ahorita, lo vamos a presenciar. O sea, sí hay debate en el ligar o no a proceso. Gracias, licenciado, ya entendí, muy amable. Muy bien. Entonces, ahora voy a pasarles un videíto de la imputación. Una cosa sencilla, se van a dar cuenta que es sencilla la imputación. El próximo jueves ya vamos a ver una audiencia, primera declaración de aquí, de Guatemala. Ahorita solo es para motivarles. Escuchemos. Bien, damos inicio a la audiencia para efecto de registro. Sus nombres, por favor.
Gracias, magistrado. Por el Ministerio Público, la fiscal Carolina Suazo Schwenke, con domicilio y forma de notificación registrados en este tribunal. Defensor. Por la defensa, su señoría, abogado Sergio Alfonso Gana Rojas, con domicilio y forma de notificar, registrado también en este tribunal. Su nombre, por favor. Luis. Su identidad. 13-558-0. En este momento acá en Rancagua, en bandera 0845. ¿Algún teléfono donde se lo ubicado? No me lo sé, de mi celular. ¿Cuándo fue detenido Luis? Ayer como a las 4 de la tarde. ¿Quién lo detuvo? No sabría si fue como civiles que me detuvieron, una camioneta verde. ¿No sabe si fueron carabineros o funcionarios de la policía? No sabría decir. ¿Los funcionarios policiales le indicaron cuáles eran sus derechos? Sí. ¿Tiene algún reclamo que hacer respecto a la detención? No. Defensor. Estamos claros, su señoría, respecto a la circunstancia de la detención, por lo tanto no vamos a formular objeción respecto a la misma. Fiscal. Gracias, su señoría. El Ministerio Público va a proceder a formalizar la investigación. El Ministerio Público comunica a don Luis Adriano Sandomar, es chileno, cédula nacional de identidad número 13.801.0, dependiente, domicilio en Pasaje Bandera, número 0845, población Abanderado y Vieta, comuna de Rancagua, que actualmente se desarrolla una investigación criminal en su contra en virtud de los siguientes hechos. A fines del mes de julio y durante el mes de agosto del año 2004, en al menos 4 oportunidades en días distintos, el imputado, antes individualizado, aprovechando la circunstancia de ser vecino de la menor de iniciales CDCB, de entonces 12 años de edad, y bajo la apariencia de una relación sentimental con ella, encontrándose en la plazuela René Schneider, ubicada en el sector de Copas de Agua de la ciudad de Rancagua, accedió carnalmente por vía vaginal en reiteradas oportunidades a esta víctima, no obstante que la niña le pedía que no lo hiciera por dolor, y resultando de estos accesos carnales el embarazo de la menor, con actuales aproximados 5 meses de gestación, el que en conocimiento del imputado por parte de la misma niña le propuso a esta realizarse un aborto, exigiéndole que no revelara la paternidad del ser que está por nacer. Tales hechos son constitutivos del delito de violación previsto y sancionado en el artículo 362 del Código Penal, hechos respecto de los cuales el imputado participó en calidad de autor. Don Luis, ¿entendió los hechos que acaba de relatar la fiscal? Sí. Fiscal. El Ministerio Público solicita se decrete la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado en atención a que a la fecha existen antecedentes suficientes que permiten acreditar tanto la existencia del delito como la participación del imputado en los mismos. Tales antecedentes son, en primer término, el parte policial de Carabineros de Chile de fecha 2 de enero del presente año, en que consta la denuncia efectuada por la hermana de la víctima, quien indicó a su hermana lo que estaba ocurriendo solo cuando ya el embarazo. Yo sé que se quedaron picadísimos, pero es parte del tema. Lo importante es tener acá una noción de lo que es la imputación. La imputación. Miren, una imputación clara, concisa, directa, y es lo que estoy seguro que voy a ver de parte de ustedes, segurísimo. Y el próximo jueves ya vamos a ver imputaciones o toda una primera declaración aquí en Guatemala. O sea, nos va a ilustrar un poquito más de lo que vimos ahora en papel. Vamos a verlo ya en vivo y a todo color en una audiencia formal sobre la primera declaración, y vamos a ver imputación, vamos a ver discusión sobre el ligar o no proceso, la medida sustitutiva y el plazo correspondiente. Bien, compañeritos, nos seguimos viendo entonces el próximo jueves. Doña Darling, cuénteme. Hola, Lic, buenas tardes. ¿Sí? Una pregunta, licenciado, pero acerca del parcial. Ajá. Yo quisiera saber qué temas son los que vamos a abarcar, ya que hemos estado citando los artículos. Lo que hemos visto. Clases. Lo que hemos visto, doña Darling. No puedo poner es más, solo lo que hemos visto. Ok, gracias, Lic.
Usted relájese, tranquila. Lo único que queremos es que hayan leído esos artículos. Por eso dijimos manejo código. Doña Gabriela, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿nos podría indicar cuándo sería que iniciamos con las audiencias de los grupos? Es que mi grupo es el número 1, entonces para organizar. Doña Gabriela, que yo lo dije el jueves, que iba a ser despuesito del parcial, les dije. Ah, perfecto, muchas gracias. Se los dije. Bueno, don Efraín, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Con una consulta sobre el video. En se le preguntaba al imputado si él entendía lo que la fiscal le había indicado. De ser negativa la respuesta de ¿quién se lo tendría que haber explicado? Se lo vuelve, o sea, ahí es el juez, ahí es la intimación. Ahí entra la intimación del juez. Ahí es donde el juez le dice, bueno, ok, se lo voy a manifestar en palabras más sencillas. Esto y esto y esto. ¿Entendió? Entiendo. Muchas gracias, licenciado. Doña Vivian, cuénteme. Hola, Lic, disculpe, ¿para el examen nos va a dejar usar código? Nada, ¿cómo? Imposible. No. No se preocupen, hombre. Nos miramos el jueves. Se cuidan. Hoy no va a dormir doña Vivian. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.